La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante y que trae muchos problemas a nivel social y que implica un trabajo estatal muy fuerte también. Bueno, el tema de las adicciones. Vamos a hablar de las drogas permitidas y las drogas no permitidas desde un punto de vista totalmente diferente con un especialista en el tema. Vamos a una breve pausa comercial y a la vuelta ya estamos con nuestro invitado. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida al doctor Agustín Barúa. Él es un destacado psiquiatra y antropólogo paraguayo. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Bueno, hoy lo convocamos para hablar sobre las adicciones, que es un tema bastante amplio. Sabemos que nos va a dar una visión distinta, por eso está aquí hoy. Bueno, pero partamos desde el vamos. ¿Qué son las drogas? Yo te proponía una mirada un poco matizada de qué son las drogas y quiero proponer al menos dos cuestiones. Sí. No centrar las drogas solamente en la cuestión química. A veces nosotros pensamos que droga es cannabis o es alcohol y yo propondría otra definición más existencial, si se quiere. Droga es todo lo que estrecha nuestro presente y nuestro futuro e incluye una vivencia de desesperación. A ver, es una visión totalmente filosófica también, pero abarca mucho más. Y a la vez tiene un sentido práctico. ¿Por qué? Porque en Totalmente. general nosotros cuando centramos la cuestión de las drogas a los químicos, olvidamos que la práctica drogadicta se puede dar en muchos otros campos. Y voy a ejemplificar, ¿no? Adicciones. Claro, o sea, uno puede tener esa vivencia de desesperación y ese contexto estrechado, por ejemplo, en las relaciones de pareja con los celos, en las relaciones con los hijos y las hijas en el sentido del control, con la religión en un sentido vehemente de oración, pero solamente cerrado en ese recorte. Como con obsesiva ya, ¿verdad? Con el dinero, claro. Claro. Ese es el sentido de lo estrechado, ¿no? Y me Sí. parece valioso porque a veces no podemos reconocer otras prácticas equivalentes del consumo de químicos que se ven en otros campos y que son tan o más complicadas que esas, ¿no? Claro, seguro. Esa es una cosa que interesante quería dejar planteado también. Y después lo otro también sobre el tema de drogas. Hay una separación que a veces se usa muy poco, que es, existe el uso sano de drogas. Claro, como en el caso del aceite de cannabis, que sirve para paliar el dolor, ¿verdad? Entonces, ahora me voy a dedicar solamente a la cuestión del uso placentero. Ah, bueno, No, perfecto, no el me uso encanta. medicinal. Aunque hay gente que dice que el placer Sí. es altamente medicinal también, ¿no? Pero por supuesto que sí. Pero quiero separar nomás tres usos que son el uso sano, el uso recreativo, el uso ¿Terapéutico? el uso complicado y el uso adictivo. Ah, ok, placentero. El uso sano, que el Complicado. placentero es uno, pero también el uso sano también puede ser uso curativo, ¿verdad? Ok. Los usos sanos son los usos que no generan complicaciones en las personas, ¿verdad? Sí, y que sí, puede sí. tener, como decíamos, un sentido curativo. Juro que voy a anotar. Me es novedosísimo eso. O un sentido placentero. Claro, porque a veces como tenemos una mirada muy satanizada sobre las drogas, no reconocemos eso. O sea, un uso sano puede ser, me voy a tomar 3 cervezas con mis amigos, 3 Claro, latitas, y después me voy a mi casa y duermo, ¿verdad? Así Y mismo. no me complica. O uso un cigarrillo de cannabis y hablo, converso y después me voy a casa y duermo. Claro, esos claro, son... ya. Ahora, el uso complicado, y acá es donde se comienza como turbia la cuestión, Sí. el uso complicado afecta 4 ámbitos de la vida al menos, y en general se dice que hace falta que uno esté complicado para que uno diga, se hable un uso complicado. Claro, porque altera todo el sistema. Y serían que altere tus relaciones primarias, que puede ser familia, pareja, amistades, o que altere tus relaciones secundarias, que puede ser trabajo o estudio, o que te genere problemas físicos, Claro. o que te genere problemas con la ley. Con cualquiera de esos 4 ámbitos ya se puede decir que hay un uso complicado. Sin lugar a dudas. ¿Y el tercero? El uso dependiente tiene 2 especificidades que diferencian. Puede tener lo anterior, pero cuando ya se vuelve dependiente, cuando existen 2 cosas que son la abstinencia y la tolerancia. La abstinencia tiene que ver con que cuando no usas la droga tenés manifestaciones físicas de ausencia, Sí. lo que a veces se dice la fisura.
Claro, y si la gente se descompensa o se pone ansiosa o Claro. que tiene un montón de, Cada quien manifestaciones. tiene una ¿verdad? personal, pero también las drogas particularmente tienen su forma de manifestar cuando uno está ya, el cuerpo está acostumbrado. Y la tolerancia es, necesitamos mayor cantidad para el mismo efecto. Claro. Progresivamente aumenta el consumo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. quería poner esas tres cuestiones en discusión un poco para la audiencia, a ver qué te parece a vos también, porque me parece Sí. que no es una forma de abordar habitual. Pero te juro que es novedosísima. Nunca se dio un enfoque como el que está exponiendo ahora, doctor. Pero yo ahora le invito a ver un material que preparó la producción del programa que habla justamente sobre la drogadicción. Quizás abarque un aspecto un poquitito más convencional, pero completa un poquito ya lo que usted dijo y aportó. Veamos ese material, ¿sí? ¿Qué es la drogadicción? Se define como un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y el consumo compulsivos de la droga a pesar de sus consecuencias negativas. Se la considera un trastorno cerebral porque genera cambios funcionales en los circuitos del cerebro que participan en la recompensa, el estrés y el autocontrol. Esos cambios pueden durar mucho tiempo después de que la persona deja de consumir drogas. ¿Qué le pareció el material, doctor? Tres comentarios nomás, sí, que me parecen interesantes, ¿no? Sí. En general, tenemos que tener muy en cuenta que las personas que tienen un uso complicado de drogas, cuando se habla de drogadicción, escuchan drogadicto o Sí, drogadicta. sí. Y cuando escuchan drogadicta, escuchan acusación y se defienden. Entonces, es muy interesante pensar cómo podemos nombrar eso para no generar como el rechazo. Es como demasiado fuerte y finalmente son personas que Son personas. sufren, Claro, son y- seres humanos que sufren y merecen, yo creo que una denominación un poquitito más agradable y como más respetuosa, ¿verdad? Claro, menos juzgatoria. Claro. Yo ahí sumaría. Lo otro es que yo creo que también, gente pensamos que no hay que Sí. pensar el fenómeno del uso complicado de drogas como un fenómeno exclusivamente individual, Sí, sí, sino sí. siempre hay que poder incluir los otros cortes, familiar, comunitario, social. ¿Por qué? Porque sin eso no se comprende y tampoco se transforman los Por procesos. supuesto. Eso también es importante. Y lo otro que yo también creo que la cuestión de las drogas no es un fenómeno estrictamente cerebral, ¿no? Porque a veces también tenemos un reduccionismo organicista, biologicista, que hace que pensemos que todo es un problema de químicos, por lo cual la solución va a ser estrictamente medicamentosa y nos olvidamos de otras dimensiones culturales, económicas, etcétera. Emocionales, Y que ahí la influyen lista es un montón. larga, espirituales, o sea, Sí, una serie de totalmente. variables que hay que incluir para tener una visión Se completa. conjugan un montón de aspectos, ¿eh? Y ahí quiero enganchar con lo que hablábamos Sí, hace rato, ¿no? sí. Yo te proponía fuera de cámara hablar de lo que nombro como 4 puntos ciegos para poder comprender la cuestión de las drogas. Sí, ¿A qué le por llamo favor. puntos ciegos? Son las cosas que quizás no estamos pudiendo reconocer, o al menos el mundo sanitario del que yo vengo, en general cuesta mucho incluir y que funcionan como lentes que dificultan la percepción de lo que está pasando con la cuestión de drogas. Son 4, brevemente. Sí. La primera es la cuestión moralista. En general, decíamos recién, hay un juicio muy fuerte como que las drogas son malas. Sí. ¿Y qué pasa? Genera que nosotros nos pongamos en un lugar de superioridad primero. O sea, inferiorizamos a la persona que usa drogas, lo cual ya tiene una relación de poder fuerte. Hay competencias, hay oposiciones. Y lo otro es que no podemos comprender por qué la persona usa drogas. Si yo te miro a vos de arriba para abajo, no puedo ser empático contigo, ¿no? Pero si es por eso todos somos drogadictos, entonces porque si tenemos o sea, si miramos de las aristas que usted desarrolló, realmente todos tenemos algún tipo de adicción a algo, ¿verdad? Claro, pero Y- sin salirlo de lo Sí, químico, imagínate, sí. para mí la principal droga de abuso hoy de efecto psicoactivo es la harina de trigo. ¿Verdad? sí, Y claro, sí. porque vos tenés una relación directa con problemas crónicos como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, Sí. rienda de el sobrepeso que tenemos, Así todas las mismo, implicaciones de la tal obesidad, porque la cual. obesidad no es una cuestión solamente arquitectónica y de morfología, sino también de actitud ante la vida, ¿no? Totalmente. De no llegar a una serie de cosas. Entonces, eso está también vinculado, Sí. pero claro, esa es una droga no visibilizada, ¿no? Claro, claro. Yo decía, entonces, el primer tema es la cuestión moralista, esta cuestión de la superioridad. Mientras nosotros nos colocamos en un lugar de arriba y afuera, no vamos a poder ser empáticos, no vamos a poder Claro. acompañar y comprender. Y menos ayudarle a la gente a que y no, salga a al flote. contrario, probablemente vamos a dificultar la cosa porque eso... Lo vamos a asumir más en el abismo. Eso y las peleas suben, los enfrentamientos suben en la familia, entonces es todo un tema de cómo puedo ser
salir de ese lugar de pretensión de superioridad y ir a un lugar más de comprensión. Ese es un punto. Sí, sí. El otro punto es un tema que hablábamos también de que quizás podamos hacerlo en la semana que viene, es la cuestión adultocéntrica. No sé si escuchaste esta palabra, adultocentrismo. No. No es una palabra que se use mucho, ¿no? ¿Y a qué hace alusión? Y tiene que ver con la idea de que la adultez y las personas adultas somos necesariamente superiores a la infancia, adolescencia y juventud. Son imaginarios, son formas de comprender la vida que construyen, que constantemente, por ejemplo, decimos, esta casa es mía, cuando tengas tu casa vas a poder mandar. Es un imaginario de un adulto hablándole a una persona más joven. Sí. O en los colegios, cállese cuando yo hablo, yo soy el profesor. Bueno, digamos que ese ya era un lenguaje de antes. Mis hijos, por ejemplo, ya son otra generación, Claro. ¿verdad? Pero digamos que está muy marcado en la Y sociedad. capaz que a veces se sofistica un poco el Sí, discurso, sí, pero sí, el sí. imaginario sigue estando bastante Sigue estando puesto, ¿no? fuerte, sí. Veamos, por ejemplo, la cuestión de los movimientos estudiantiles, del silencio no es mi idioma, el movimiento estudiantil secundario y el movimiento de Una no te calles. Pusieron muchísimo en tensión eso, por ejemplo, en la institución educativa, señalando, entre otras El cosas, poder que tiene el congregarse. y ahí habla mucho de los conflictos intergeneracionales. Tal cual. Que es una cosa que yo creo que es, para mí, si me preguntas, es una cuestión, por un lado, menos pensada en nuestra sociedad y a la vez Pero que qué más interesante, estridente. doctor, porque su visión es tan antropológica y que gracias a Dios que tenemos la suerte de tener a un psiquiatra y a un antropólogo a la vez, ¿verdad? Bueno, yo ahora le quiero hacer un pequeño break con su brillante exposición y quiero ver el siguiente material que preparó la producción del programa, que se hace la pregunta por qué justamente la gente se vuelve adicta, por qué la gente comienza a consumir drogas. Veamos. ¿Por qué se empiezan a consumir drogas? Las drogas pueden producir sensaciones intensas de placer. Algunas personas que sufren de ansiedad social, estrés y depresión comienzan a consumir drogas para intentar sentirse menos ansiosas. La curiosidad y la presión social también juegan un papel preponderante a la hora de consumir. En este sentido, los adolescentes en particular corren un mayor riesgo porque la presión de los compañeros puede ser muy fuerte. El estrés puede ser un factor importante para comenzar y continuar el consumo y también influye en las recaídas. Multicausas, digamos. Claro, porque la Sí. salud mental en general se habla siempre que es multicausal, la explicación de los Así fenómenos. mismo. Eso siempre yo haría dos comentarios sobre el planteo, ¿no? Una, que yo creo que en general, pensando en las generaciones jóvenes, es mucho más difícil que una persona joven vaya a hacer uso complicado de drogas si es que tiene tres cuestiones. Una es, se siente respetado en su particularidad, se siente reconocido y se siente incluido. En general, habría que pensar mucho si es que esas cuestiones se dan en las instituciones, en la familia, y en general con la cuestión adultocéntrica que decía, capaz que no se den. Y eso es predispone fuertemente a la cuestión de las drogas, al uso complicado de drogas. Y lo otro que yo señalaría a partir del videito es que hay dos cuestiones muy fuertes que creo que en infancia cada vez se está produciendo más de algo que son las primeras experiencias adictivas. Una son los dulces, Sí. los caramelos, o sea, que es una cuestión de... Sí, pero eso ya desde la primera infancia. Claro, hablo de la primerísima infancia, Sí. pero esas cuestiones, esos patrones se van como generando. Pues yo de lo primerísimo, los dos patrones que yo veo en uso complicado son dulces, y uno ve, por ejemplo, en los colegios, en los cumpleaños, en las fiestas, la cantidad de dulce que se entrega. Y lo otro también, el uso de pantallas, ¿no? O sea, esta cuestión de los celulares para las criaturas, ¿no? Que también predispone a tratar de solucionar problemas con Bueno, algo. vamos a hacer una brevísima pausa. Seguimos hablando de este interesante tema y sus puntos de vista que siempre aportan. Y enseguida retornamos con más Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en compañía del psiquiatra y antropólogo Agustín Barúa, bueno, seguimos hablando de las adicciones y nos quedamos con los puntos ciegos. Desarrollé unos aspectos en el bloque anterior, pero ahora queremos que nos siga comentando más sobre esos puntos ciegos, ¿sí? Decíamos puntos ciegos en el sentido de esta dificultad para comprender por qué la gente se complica con drogas químicas, ¿no? Y hablamos de lo moralista, que estaba hablando de la cuestión adultocéntrica, y quiero dar un ejemplo clásico de dónde se manifiesta el adultocentrismo, el uso del celular.
en general, que es un tema bastante crítico. Totalmente de acuerdo. Pero va a ver cómo leerlo de una mirada adultocéntrica, ¿no? Cuando viene una persona adulta y nos dice, mi hijo, mi hija, no está, usa el celular, no me hace caso, se abstrae, en fin. Hay dos cuestiones que nosotros le planteamos. Una es que el celular no es una licuadora. Claro. O sea, es otro tipo de herramienta, otro tipo de tecnología que tiene vínculos, tiene sentidos, tiene curiosidad. O sea, cuando nosotros le sacamos el celular a alguien, le sacamos una complejidad del mundo de la persona muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces, mientras la persona está más encerrada, muchas veces más la virtualidad tiene más importancia. Entonces hay que tener con mucho cuidado con sacar el celular, porque a veces es un gesto de impotencia de la crianza muy fuerte. Y lo otro es también preguntarnos desde la adultez, ¿no nos hace ruido que prefieran más el celular que nosotros? ¿Será que nosotros tenemos que revisar alguna cosa de nuestras prácticas adultas de por qué se van ahí? O directamente poner límites. A la hora del almuerzo, a la hora que tenemos que conversar, se guardan los celulares, ¿verdad? O sea, y acordarlo, por ejemplo. Claro, y acordarlo, convenir, dialogar con los chicos y... Yo soy, ya que pones la palabra límite, yo siempre soy muy partidario también de que en un momento dado, sobre todo en la adolescencia, ya hay una paridad que es importante explorar conversatoriamente para que ellos también puedan decirnos las cosas, ¿no? Porque nosotros a veces arrastramos hasta la adolescencia pensando que todavía es una criatura pequeña y tiene un nivel de complejidad. Mira, los criterios que tienen ahora los chicos y cómo te enriquecen en las respuestas que te dan y en los cuestionamientos que te hacen, uno se queda asombrado. Tal cual, es enriquecedor. El tercer punto que quería agregar era lo placentero. Lo placentero. En general, y acá podríamos también un poco cabalgar entre drogas y también sexualidad. Ajá. Nosotros en general tenemos una visión a veces más sanitarista de las drogas en el sentido de que, por ejemplo, los riesgos, pensamos más en clave de peligro. Pero en general, las generaciones jóvenes piensan más en clave de curiosidad y placer, y ahí hay un desencuentro muy fuerte. Sí. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos imponer nuestra lectura de las cosas y la adolescencia muchas veces tiene como otra mirada, otra sensibilidad, otra prioridad? O presión del grupo. Pues vimos que los adolescentes, por ejemplo, están muy presionados por su grupo de amigos. A lo mejor ni quieren, pero comienza por curiosidad o por presión. Que yo también creo que a veces nosotros suponemos que nosotros los adultos no estamos presionados por nuestro grupo de pares. Igual y claro, porque ser mala madre, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, o sea, es verdad. Y a mí esas son las cuestiones que adultocéntricas sería bueno profundizar. Sí. Pero decía esta cuestión de que, por ejemplo, no vamos a poder empatizar con la generación adolescente si no incluimos la cuestión del placer en nuestra mirada. Y ese es un punto ciego. Nos avergüenza, nos perturba, las instituciones se escandalizan. ¿Y nadie cómo lo toma. encararlo, por ejemplo? Y, por ejemplo, escuchando. Por ejemplo, viene tu hijo y te pregunta, por ejemplo, ¿qué? Hay por sí que pensar mucho, conocerse uno, si uno está haciendo crianza, decir cuáles son las cuestiones que a mí me incomodan de mi sexualidad. Ok. Y a partir de conocerme, lo que a mí me cuestiona, yo puedo entender lo que tengo condiciones para hablar y lo que tengo dificultades para hablar. Eso es un cambio de la adultez muy fuerte, pero yo creo que es muy necesario. Y muy necesario, más en estos tiempos, ¿verdad? De que donde cada vez más, y eso lo decíamos fuera de cámara también, que el tema de que cada vez más un cierto modelo de crianza que tenía que ver con disciplina y obediencia se está cayendo. Esa verticalidad ya no es tal. No funciona. Ética nunca fue, pero ahora tampoco es operativa porque no se someten. Entonces, ¿y no es efectiva? No, claro, en ese sentido, no produce el efecto que se busca. Y por otro lado, todavía no hay consensuadamente en nuestra sociedad un otro modelo que lo sustituya, y eso es crítico. Totalmente. Bueno, acá vamos a hacer otra pausa, doctor, porque queremos ver otro material que dice cómo prevenir el consumo de drogas. Veamos. ¿Cómo prevenir el consumo de drogas? Prevenir el consumo de drogas conlleva a reducir los factores de riesgo y potenciar los factores de protección. Esto no garantiza del todo que una persona no llegue nunca a tomar drogas, pero lo hará menos probable. Algunos factores de riesgo son factores sociales, como el hecho de vivir en un entorno muy desfavorecido. Factores familiares, como la falta de lazos con la familia o que los padres tengan actitudes favorables hacia el consumo de drogas. Factores escolares, como experimentar fracaso escolar. Factores individuales o interpersonales, como presentar problemas de conducta de manera precoz y persistente.
Bueno, ¿qué le pareció el material? Y a mí me hace un ruido que yo creo que el problema no son las drogas en sí. Sí. El problema son las condiciones sociales que tenemos por las cuales nos drogamos mal. Claro, Si claro. hubiera condiciones personales, familiares y sociales mejores, probablemente nos drogaríamos mejor y estaríamos menos complicados. Entonces yo creo que cuando nosotros tenemos un hincapié prohibicionista, no a las drogas, creo Más que se quiere. perdemos el contexto de que el problema no es tanto el químico per se, que tiene su importancia, pero Claro. sino que es, vos estás preparado para poder elegir y decidir cuándo querés drogarte, hasta cuándo querés drogarte, y una persona que está bien, en general no se droga mal, y una persona que está mal, es muy posible que se drogue mal. Claro. Entonces, también es como ver esos contextos, si no nos centramos solamente en el químico. Y es como que Claro. satanizamos el químico, entonces, y sobre todo los químicos de las otras generaciones, porque los químicos como el tabaco o El el alcohol alcohol están naturalizados que sí, sin embargo las drogas que tienen que ver, quizás no están así, pero bueno, supongamos, más que ver con las generaciones jóvenes, esas son las más perseguidas. Y ahí también hay una cuestión adultocéntrica de discriminación. Diría el último punto ciego para asociar. La parte sexual también mencionó. Ah, bueno, ese es un mundo. Claro, Esa, pues, la lo que- adicción al sexo. No, decime. No, usted me... No, lo mencionaba porque también cuando hablaba de lo placentero, el mismo criterio que usamos para el uso Sí, recreativo, sano de drogas, también tiene que ver con el uso sano de nuestra sexualidad y la experiencia sana de la sexualidad, Claro. que a veces es Darle como... un sentido, ¿verdad? Y explorar con los múltiples sentidos que tiene, porque nosotros a veces nos escandaliza mucho la cuestión sexual. Tocar y ahí- temas así, ¿verdad? Claro, y ahí entonces fácilmente nos ponemos represivos o ausentes. Claro. Y entonces claro. le dejamos más solos a la adolescencia que tiene que explorar eso sin Y acompañamiento que tiene que afectivo. recibir orientación, recibir una Y orientación. por lo menos nosotros decimos mucho, y lo quiero decir también en televisión, que lo que no tiene que perder alguien que está haciendo crianza es la posibilidad de ser confiable. Claro. Y eso tiene mucho que ver con que no hacer juicios sobre la práctica del otro. No hacer juicios de valor. Y me encantó lo que dijo, doctor, respecto de denominar de una manera más respetuosa a los adictos, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor dijo un nombre muy interesante que podríamos incorporarlo a nuestro léxico. Él dice usuarios de drogas químicas. de drogas químicas. Sería Sí. una manera más respetuosa de llamar, de decirle un drogadicto o un... Porque drogadicto ya connota algo malo. Ya estás calificando. Ya hay pues. un juicio de valor Ya hay un oculto. juicio de valor. Me parece respetuoso. Siempre se aprende algo. Sí. Qué interesante. Y el cuarto punto que no quiero dejar como punto ciego de decirlo es que ahí tenemos que pensar que la cuestión aterrorizante. ¿En qué sentido? Paraguay tiene en este momento el rubro narco una presencia muy, muy grande. Sí. Entonces, incluso Tomás Palau, un sociólogo, decía antes que los 4 grupos de poder que deciden en Paraguay son las corporaciones transnacionales, Sí. los latifundistas, los narcotraficantes y la gente que vende influencia en el Estado. Pero en este momento todo está muy mezclado. Hablo de ese contexto porque es muy importante pensar que cuando uno va a meterse con el tema de drogas, es un gigantesco negocio que tiene presencia en los 3 poderes del Estado, como vemos muchísimas investigaciones de prensa que están Así mostrando. mismo. Entonces, ¿cómo podemos pensar integralmente esto? Porque a veces nosotros solamente nos abocamos no a la oferta, a la demanda. Sí. Y a la demanda, generalmente, las generaciones jóvenes, o sobre todo las generaciones jóvenes y pobres, que son las gente más Así perseguida. Entonces, ese es un cuarto punto que cuesta mucho. Yo he trabajado en la cuestión como médico en servicio de salud y en un momento dado, cuando vas a trabajar con la oferta de drogas, es un problema. Seguro. Te mete miedo. Seguro, ¿no? Y aparte estás tocando intereses de grandes grupos de Complicadísimo. poder. Y hay que poder decirlo. No, y hay que poder decirlo, porque es la realidad que sí se vive, lamentablemente. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia, está generando mucho interés su presencia acá, doctor Barúa. Bueno, esta proveniente de Limpio, pregunta Norma lo siguiente. Pregunta, mi hijo va, dice, a un grupo de apoyo, pero cada tanto tiene una recaída. ¿Qué puedo hacer? Le pregunta. Ok. Yo, un marco general, no voy a hablar de su hijo, obviamente porque no lo conozco. Voy a Claro. decir comentarios Sí, generales, sí, pero sí. ojalá le pueda servir a la Sí, sí. compañera. Yo diría 2 cosas. Una es, nosotros pensamos que la recaída es parte del proceso. Ningún proceso de recuperación es lineal. Claro. Entonces, ahí diría, por un lado, tener como incluir la recaída como parte del proceso, no como una decepción. Esa es una cosa. Y lo otro es que habría que conocer a esta persona, cómo está, y esa recaída específicamente con qué tienen que ver. Porque siempre son específicas. O sea, no hay una generalidad de decir, recae por tal cosa. Habría que ver
esta persona, cómo está con su vida, con sus sentidos, con sus cuidados, con sus vínculos. Y se está siguiendo bien ese proceso, ¿verdad? Y bueno, Claro. con esos aspectos me refiero al proceso, porque tiene que ver con también poder cómo contextualizarla, ¿no? O sea, yo no recaigo así nomás en las drogas si es que estoy como bastante bien con lo otro. Entonces, si lo otro, sus contextos, sus vínculos lo sostienen, es mucho más fácil, ¿no? Y lo otro es, yo siempre sugiero que poder pensar en un concepto que se trabaja mucho, que es el de en el mundo del abstencionismo, específicamente de Alcohólicos Anónimos, que dicen, hablan del alcoholismo pasivo, que tiene que ver con que también las personas que están en el entorno están también complicadas con el consumo. Entonces, si la persona es muy cercana, en este caso entiendo que es una mamá que habla de su hijo, ella también tiene que estar en un proceso de cuidado. Si no, a veces complica más. Eso sin pensar la historia de cómo la persona llegó a las drogas, pero en general siempre tiene que ser una presencia de ambos, la persona muy implicada y la persona que hace el consumo. Claro, y no hablar tanto como recaídas, sino como un proceso, porque también las recaídas son partes de un proceso. Claro, no dejarlas por fuera o que, bueno, que es una catástrofe, sino que, bueno, es una mirada general a la idea para de recaída. ayudar más y para ver en qué se está... hay que insistir. Porque ningún proceso de la vida es lineal. A veces uno da como una escalera, paso 1, 2, 3, 4. Su visión, es más complejo. Bueno, tenemos otra pregunta más. Esta es proveniente de Asunción. Mercedes pregunta lo siguiente. Mercedes pregunta, ¿el consumo de cualquier tipo de drogas es hereditario? Sí, hereditario tiene que ver con la genética. Hay gente que plantea que pudiera tener que ver. Solamente que... sin duda que si tuviera que ver, siempre interactúa con todos los otros elementos. La economía, la política, la crianza, la familia, la cultura, todos los otros aspectos. Entonces, nunca es una sola causa, ¿sí? Claro, multicausal. Multicausal. Doctor, se nos fue el tiempo, lamentablemente es media hora. Ya vamos a ver para poder aumentar a 1 hora porque realmente el aporte que hacen los profesionales, las preguntas de la audiencia a través de redes, bueno, queda insuficiente el programa para media hora. Le agradecemos su presencia, doctor Agustín Barúa. Él es un destacado psiquiatra y antropólogo. Por eso tuvimos una visión amplísima, cosmogónica del tema de adicciones, pero nos quedó insuficiente porque hay muchísimo más para hablar del tema de drogas y el tema de adicciones, sobre todo. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Bueno, y de esta manera ponemos punto final a otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.